mesa. Diálogos con la comunidad artística. La mesa. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en su programa La Mesa TV de Canal 7. Mi nombre es Christopher de Alba. Estamos aquí pues reemplazando un poquito a Álvaro Avitia, que no pudo estar con nosotros, pero contentísimos de volver aquí a este programa, a su programa La Mesa, con un tema muy interesante, la cocina tradicional de Jalisco. Es un tema que ha estado, pues en pláticas lo hemos notado que ha estado un poquito olvidado, un poquito rezagado. Tenemos mucha cocina tradicional aquí en Jalisco, por todos los 125 municipios del estado, las 12 regiones. Y justamente para hablar sobre esto viene la investigadora Maru Toledo. ¿Cómo estás, Maru? Buenas noches ya. Sí, buenas noches. Noches calurosas. Sí, muy calurosas. No, pues muy contenta por la invitación, muchas gracias. No, por nada. Y también está aquí con nosotros el coordinador de la región Ciénega y Centro, Raúl Echazarreta. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Muy bien, buenas tardes, bienvenido a este programa. Sigo con el gusto de estar participando y de aprender todos los días más, en especial de gentes como Maru. Muchísimas gracias, Raúl. Pues, Maru, pues la verdad, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de hablar sobre este tema para mí, yo creo que para todos es tan importante. Se habla poco de la cocina tradicional de Jalisco. Tenemos la idea de que muchas veces los antojitos es la cocina tradicional de Jalisco. La pozole, torta ahogada, enchiladas, flautas, pues todo eso frito. Ajá, pero sí. Pues en pláticas contigo, y además del encuentro que se realizó, el Encuentro Regional de Comida Tradicional y Popular, pues nos dimos cuenta que no, que hay mucho más. Pero dinos un poquito, primero quisiéramos saber, pues, que te presentes con el público. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu formación? ¿Por qué empezaste con esta, con esta gran tarea del rescate de la cocina tradicional, investigarla y pues ya con algunas publicaciones, pues a difundirla? Pues bueno, son muchas preguntas en una, pero vamos a tratar de irlas contestando por una. Bueno, en mi carrera como tal es licenciada en Administración de Empresas. En aquellos años tuve oportunidad de hacer una especialidad en turismo y dentro del área de turismo, bueno, también tuvimos el chance de enfocarnos un poco a la parte de alimentos y bebidas. Sí. Anterior a eso, y esto poco lo he comentado, yo quise haber estudiado medicina. Y entonces en mi casa me dijeron absolutamente no, porque el día que tú tengas que dormir fuera de casa no vas a ir. O sea, tú sabes la tradición. Bueno, pues te llevaron las mareas a otros mares. Y entonces en una segunda instancia yo dije, bueno, ¿por qué no arqueología? Y entonces, bueno, igual fue un rotundo no. Me dijeron, bueno, tú te quieres morir de hambre, verdaderamente. Bueno, no hubo oportunidad. El asunto es que se fueron descartando las opciones que tenía y dentro de todo lo menos grave era administración de empresas. Con los años y la vida, realmente, pues las misiones se cumplen. Entonces, encuentro que a través de la comida puedo ejercer la parte de la antropología y un poco de la arqueología. Y eso fue algo maravilloso cuando tuve la oportunidad de empezar a trabajar directamente con pues dos arqueólogos, básicamente, cuando les planteé mi inquietud de conocer más a fondo y de la necesidad que habría de saber realmente de dónde venía nuestra comida. Porque a mí esta historia de que había que definir a Jalisco y eran las tortas ahogadas, la birria, el pozole y digamos las frituras. Sí, claro. Yo decía, bueno, sí, pero es que eso es muy básico, es muy elemental y yo no compro esa idea. O sea, tenemos que traer mucho más fondo, pero bueno, ¿cuándo? ¿Cómo empezó? ¿De dónde venimos? Etcétera, claro. ¿no? ¿En qué municipio fue, digamos, en el que primero que empezaste a investigar o cuál fue la primera receta que te llamó la atención? Bueno, déjame decirte que después de que hice toda la carrera, porque sí me titulé y toda esa historia, cumplí con todos los requisitos, de repente pasan 15 años y un día mi mamá escombró la casa, ¿no? Y entonces, pues me devolvió un chorro de libros y cuadernos y todo de cuando estudié.
Y me llamó muchísimo la atención que abro un cuaderno y voy viendo que era una clase y 6 recetas, y otra clase y 6 recetas. Lo que quiere decir que en todo momento estuvo esa inquietud de la cocina, ¿no? Claro. Entonces sí, pues asistía a las clases, a veces enfadositas, la verdad, y pues me ponía a copiar recetas y mi vida ya desde entonces era la cocina, ¿no? Entonces el asunto era que cuando yo quise conocer más acerca de nuestra gastronomía, de nuestra cocina, pues me doy cuenta que casi no hay gran cosa documentada, y dentro de lo que sí encontré, pues son recetas, pues yo les digo muy sin embargo, porque era muy difícil poderlas Para la reproducir. expresión. Sí, porque no te orientan, no te dan una idea. Por ejemplo, te dicen 1 centavo de chile. Justo Pues, como un cuando te centavo, dicen como cuánto puede ser, un en puño qué de época sal. estamos. Y todavía cuando había referencia de que el documento que teníamos tenía una fecha, pues bueno, más o menos podías tener una idea de a cuánto era el equivalente. Pero cuando ya eran mucho más antiguos o el documento no tenía fecha, pues ni cómo hacerle, ¿no? Y como son recetas que cayeron en desuso, pues ni a quién ir a preguntarle, oye, ¿cómo se hacen?, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí es donde nace, o se afianza más bien, el interés por conocer nuestra cocina, Y pero estandarizarlo desde la también. raíz. Sí, como justamente dices un puño, pues yo creo que del puño del Raúl a mío, pues yo creo que sí hay una diferencia. Sí, Y esa sin pequeña duda. diferencia, pues sí, en el sabor, pues se Mucho. nota, ¿no? Mucho. Las medidas como una taza. Sí, claro. Hoy hay tazas de macros y tazas chicas. Exactamente. Entonces, bueno, la idea de empezar con esta parte de la investigación, en honor a la verdad, obedece básicamente a la preocupación de que se siguieran perdiendo tantas y tan buenas recetas, porque pues no había quien las documentara de una manera más formal. Exactamente. Pues de hecho, justamente Raúl Echazarreta, ayer, bueno, en esta semana se dio la tarea de hacer una investigación, una surfeada por internet, investigando justamente la cocina tradicional de Jalisco, y justamente ahorita regresando al corte nos va a platicar. Pero yo quisiera recordarles, para que nos llamen, tenemos regalos, tenemos un rompope exquisito del municipio de Jutla, de la Sierra de Amula, también tenemos un café muy bueno de la comunidad de Cusalapa, del municipio de Cuautitlán de García Barragán, y por supuesto las publicaciones de Maru Toledo. Ay, ¿dónde están? Acá, hacia acá. Bueno, ahí está. Les recuerdo los teléfonos 3030-5311, 3030-5312, y por nuestras redes, por Facebook, La Mesa TV, y Twitter, @LaMesaTV. Regresamos. La mesa. Regresamos aquí al programa La Mesa TV con el tema La cocina tradicional de Jalisco, con los invitados Maru Toledo y Raúl Echazarreta. Pues justamente nos quedamos en que nos ibas a platicar, Raúl. ¿Cuál fue tu experiencia en surfear por internet, en encontrar información sobre la Afortunadamente cocina? es algo muy interesante, que es algo que inclusive lo vivimos y lo hemos comido y lo conocemos perfectamente, nuestra comida, los que somos aquí de la región, los que somos jaliscienses, los que somos de Guadalajara, hemos aprendido a comer y a vivir nuestra comida. Hay tanto de qué hablar en esto que inclusive lo comentamos, un programa no basta para poder definir todo lo que existe entre tamales, birria, pozoles, frijoles, tacos, enchiladas, sopes, y unos muy raros como la cuacha, la que te preguntaba hace rato, y una taringa que no supimos ni de qué se trataba, una serie de postres extraordinarios. Yo creo que a nivel mundial podemos ofrecerlos como algo súper calificado. Hablábamos de la jericaya, que inclusive la historia proviene de alguien, una monja que vino a un convento aquí y su procedencia era de un lugar de España, Jérica. Entonces de ahí nace la jericaya, que la comparan En con el el flan. intento del crème brûlée. Sí, que para mí, comparada con ninguno de ellos, un postre de ese tipo tiene No, las pues cualidades. esa capa doradita, Es tatemadita, las más deliciosa. negritas, las más ricas, yo creo. Sí. Los jamoncillos, las cajetas, las palanquetas estas de nuez, de pepita, de cacahuate. De coco, aunque también es de Colima, pero Sí, pues también se era- relaciona, digamos. Sí, al que era ser inclusive estado algo de vecino. lo que comentábamos, que tenemos muchas influencias
de los estados circunvecinos, Colima, Michoacán. El uchepo dicen que es de aquí y el uchepo dicen los de Michoacán que es de allá. En fin, tantas de las cosas. La cajeta no es de aquí, dicen que es de Celaya. En fin, podemos hablar de muchísimas cosas. Pero justamente, bueno, estás comentando pues una vasta variedad de platillos o de recetas, pero pues yo creo que es más, ¿no? Sí, es mucho más, pero a ver. ¿Qué te ha pasado cuando te dicen, o cuál es tu sentir cuando te dicen, Jalisco, las tortas ahogadas? Bueno, primero me quiero como infartar. Segundo, después de que respiro profundo, procuro explicar lo siguiente. Tenemos lo que se llaman los platillos típicos y lo que es un platillo tradicional, que curiosamente, como jaliscienses, y bueno, en algunos otros estados también, se confunde. Y entonces, de repente, decimos unas cosas por otras que realmente no tienen hilación. Cuando nosotros hablamos de un platillo típico, estamos hablando de una receta o de alguna preparación que identifica a un grupo o a una sociedad, como es el caso de la cuachala, que usted mencionaba. Es del sur de Jalisco. Sur de Jalisco. Entonces ya sabemos que esa zona, pues ahí la podemos solicitar y la podemos comer y de muy buena calidad y demás. Cuando hablamos nosotros de una cocina tradicional, estamos hablando de las recetas que han trascendido generación tras generación, que no necesariamente tienen que ser típicas, ¿sí? Entonces, bueno, partimos de esa base haciendo esta aclaración que es muy importante para poder comprender nuestra cocina y qué es el trabajo que en estos momentos está haciendo Mujeres del Maíz. Menciono esto porque una vez que comprendí yo esta enorme diferencia, que esa cocina típica termina siendo de Jalisco una cocina comercial. Claro. Voy a compartir una experiencia. Tuve a una persona, un investigador de la Ciudad de México, vinieron a conocer acerca de los chiles del estado de Jalisco porque es una revoltura de nombres impresionantes. De hecho, también tienes una publicación de chiles. Sí. Entonces, consecuencia de esto, hicimos un tour por básicamente lo que era el centro de Guadalajara y bueno, unas callecitas por ahí también, ¿no? Entonces, hacemos todo este recorrido y en honor a la verdad, como tapatía que soy, yo decía, ¿dónde meto la cara? De verdad. O sea, cosas que en su momento, cuando niña, yo me acuerdo que eran muy sabrosas, pero en ese recorrido específicamente, fuera de 2 lugares, de todo lo otro, yo decía, es que yo me muero. O sea, un investigador, experto en cocina, en gastronomía, chef, etcétera, y bueno, nos servían unas cosas. Y así escorriendo grasitas. Ay, qué barbaridad. Mi consuelo en medio de todo es que no es esa cocina comercial a la cual le llaman típica y en otras ocasiones hasta tradicional, la que realmente se prepara en los hogares. O sea, claro, hay una diferencia abismal. Entonces, nosotros como célula de investigación, que comenzamos, vamos para 18 años de haber empezado, haber hecho los primeros pininos, pero ya más en forma, son 14 años, casi 15, como célula de investigación, nosotros dijimos, bueno, tenemos que generar un producto cultural, así le llamamos nosotros, a lo mejor no sé el nombre más propio, pero en su momento así lo llamamos, y entonces dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ir a las fuentes, directamente, fuentes que verdaderamente saben de lo que estamos nosotros hablando, que conocen nuestra cocina. Cuando comenzó el trabajo de campo. Justamente. Exactamente, ahí comenzamos a hacer investigación en campo. Entonces, todo esto, bueno, claro que en un inicio fue de manera mucho más amateur que otra cosa, porque bueno, yo no tenía esa experiencia, ni sabía bien cómo llegar ni nada, y empieza uno a descubrir un celo bárbaro de la gente de decir, no, es que esta es nuestra receta y no te la voy a compartir. Esta es la original. Y entonces qué bueno que Jalisco se siga quedando sin esas tradiciones. Y como digamos, porque para qué las comparto, ¿no? Con que se queden en mi casa. Como hemos estado también trabajando un poco lo del patrimonio inmaterial del Estado,
justamente esta es la parte riesgosa de justamente el patrimonio que tenemos, lo inmaterial, porque estas recetas pues los tienen portadores que son personas. Las personas al no compartirlas pues mueren. Claro. Y esa receta Se nos va todo. se nos va, y también la poca interés que tienen las nuevas generaciones al Eso es lo más lamentable. conocer los métodos y pues los métodos tradicionales, pues dicen, no, qué flojera, mejor lo que se haga en el microondas. Porque también pues, es muchísimo más, pues no digo tal vez no complicado, pero tiene más metodología, más tiempos y pues respetar sus tiempos, ¿no? Con la cocina tradicional. Y la cocina tradicional no está peleada con la tecnología ni con los avances. O sea, lo primero que tenemos que hacer es conocerla. ¿Qué de raro puede tener el que yo tomo un pipián de nuez, por ejemplo, que es una receta sumamente antigua, la reproduzco, aprendo a hacerla de acuerdo a la tradición, identifico el sabor y posteriormente, bueno, esa receta la voy a transportar a una etapa de una cocina actual. Lo puedo convertir en un plato gourmet. O sea, la tradición no está peleada con la cocina actual, la cocina moderna, digamos, ¿no? Ni la cocina sofisticada. Todo puede suceder en la cocina, afortunadamente. Claro. Pero ¿cuál es el problema que está enfrentando en este momento nuestra cocina? Que de repente se pone de moda la cocina tradicional. ¿Y en dónde está la cocina tradicional de Jalisco? No hay, o sea, esto lo digo porque no dejo de recibir gentes realmente expertas en el tema de cocina, restauranteros y demás, que me dicen, Maru, tenemos este problema. O sea, nos están pidiendo cartas que cumplan con estos perfiles, pero ¿en dónde están, llamémosle así, las recetas madres? No hay una certificación como tal, de recetas originales. No, Jalisco no lo ha hecho. Ajá. ¿Sí? Entonces y tenemos es ya una un parte atraso que nos de años. hace, pero años luz casi, ¿no? Ajá. Entonces, perdón, para concretar lo que venía diciendo, una vez que nosotros nos damos cuenta que no hay registros, que hay que ir al campo, hay que ir a convencer, a pedirle, rogarle, a veces suplicarle a esas personas mayores y a toda la familia de esa persona mayor. Ese vínculo, ¿no? De confianza. Claro, para que te puedan permitir entrar a la parte más íntima de una casa, de un hogar, que es la cocina, porque todo sucede en las cocinas. Entonces, entramos ahí, finalmente nos admiten, cocinamos con las personas mayores, llevamos nuestra báscula, llevamos nuestras cámaras, etcétera, y entonces cocinamos con estas personas. Cuando nosotros salimos de ahí, no solamente tenemos documentada una receta con gramajes, quitamos los puños y pasamos gramajes, sino que además podemos reconstruir el contexto. ¿Cuándo, cómo, por qué, quiénes comen esa receta? ¿Cuándo se dejó de cocinar? ¿Por qué se dejó de cocinar? Y procuramos posteriormente, bueno, pues darla a conocer a través de las publicaciones. ¿Esto en qué municipio lo ha realizado, digamos? ¿Investigaciones en campo? Ajá. Pues son varios municipios. Está uno que a mí, bueno, me pudo fascinar, fue Tlajomulco de Zúñiga. Con su cofradía, bueno, es mágico Tlajomulco de Zúñiga. Tapalpa, mascota una también, maravilla, mascota, una cosa extraordinaria. Agualulco de Mercado. Si quieres ahorita, regresando del corte, nos comentas justamente cuál es pues, algún platillo que has encontrado justamente en cada uno de estos municipios. Para los que no han comido, pues a ver, espero que se les va a hacer, me van a empezar a salivar. Lo bueno que yo comí un poquito antes, pero justamente ahorita que regresemos nos platicas. Y les quiero recordar las redes para que nos estén viendo. Facebook, La Mesa TV, Twitter, @LaMesaTV, a los teléfonos 3030-5311 y 3030-5312. Les recuerdo que tenemos regalos, 2 publicaciones de Maru Toledo, un rompope del municipio de Jutla, Jalisco, y el café de las mujeres de Cusalapa, de Cuautitlán de García Barragán. Volvemos en un momentito.
La mesa. Estamos de vuelta con este video de los Cooks y con el enmascarado Ceci. Ándeles, ya me lo he topado en varios conciertos, señores. Sí, También ya. se pone explosivo. Saludos a toda la gente que nos ve a través de la red de redes, ahí en www.c7jalisco.com, la gente que nos está viendo en vivo a través de su computadora, su smartphone o cualquier dispositivo móvil. Saludos también para la gente que nos sigue en radio, 96.3 FM, que yo creo que han de estar salivando porque pues nomás están describiendo las cosas y uno se imagina ahí varias recetas. Y bueno, ahorita saludos vamos a todas a lo las... bueno, ¿eh? Sí, saludos a todas las tías, las abuelas que también a través de sus hijas mantienen viva por ahí la llama. Y también a los hombres, ¿no? Que son muy buenos cocineros también cuando por ahí también se deschongan en la cocina. Primer bonchecito de llamadas, exactamente. Escuchamos a los Cooks, banda inglesa. Estamos hablando de Luke, de Hugh, de Peter y de Alexis, que estarán mañana en la ciudad de Guadalajara, allá en la zona de Parres, Arias y Periférico, directamente desde Inglaterra. Y ya en el próximo bloque, pues el talento local con una banda que también es muy querida aquí en nuestra localidad y en toda la República. Gracias a Florencia Costa del Centro. ¿Dónde puedo conseguir los libros de Maru Toledo? Felicidades. Claro. Perfecto, está el club de fans de Maru Toledo. También por acá, María Isabel Contreras de Tlaquepaque. Me encanta el programa del día de hoy. Tengo una receta para chiles rellenos que lleva 4 generaciones. Ah, perfecto, María Isabel, pues mira, van a estar muy ricos. Y Cristóbal Yáñez de Circunvalación. Me encanta que hablen de cocina, pero desde otra perspectiva. Bueno, pues ahí está Cristóbal. Gracias por tu sintonía. Marisol Estrada Cabrera dice, ya me dio hambre, saludos a Maru. Perfecto, Marisol, pues ahí está tu llamada y tu saludo. Juan Pérez López de aquí de Guadalajara felicita el programa y se ve que todo está muy bien hecho. Bueno, pues aquí estamos obsequiando cafecito, rompope y bueno, el texto para que se mantenga viva por ahí la llama de la tradición en esta investigación, pues. Gracias, pues, Juan Pérez López de Guadalajara. 3030-5311, 3030-5312. Esto es La Mesa y nos vemos al rato. Muchísimas gracias. Les recuerdo el tema, la cocina tradicional de Jalisco con Maru Toledo, y justamente ahorita estamos platicando pues algo muy interesante en el corte, cómo justamente en estas publicaciones Maru Toledo da crédito, ha tenido algunos problemas. Las personas muchas veces somos celosos con nuestra información y no la queremos compartir, pero justamente aquí, digamos, aquí está la señora Tomasita, ¿sí es Tomasita? Así es, sí. Doña Tomasita Villalobos, y justamente se les da crédito para que vean que Maru Toledo no inventa estas recetas, ni justamente no las descubres ahí con pala y pico, sino que Sí, claro. vas con las personas, las entrevistas y las haces partícipes de todo este proyecto. Así Y así es. justamente en todo el libro. Así es. Y aquí, si me permites, Sí. en este libro, que es de Sabores con Tradición, por ejemplo, está la receta, están los ingredientes, está el procedimiento, pero creo que muy, muy importante es que al final viene como una especie de pie de página en donde dice lo que debemos saber antes de cocinar. Claro. Entonces es un preámbulo, es el contexto. Siempre hago yo la comparación con un metate, por ejemplo. Un arqueólogo cuando localiza un metate, si lo saca y se lo lleva, o cualquier persona, encontramos una pieza de este tipo, la sacamos y nos la llevamos, la pieza pierde mucho valor. ¿Por qué? Porque la sacas de Desde su el contexto. claro. Entonces realmente lo que le aporta esa otra parte de sabor trascendental a las recetas, o en este caso al molcajete, al metate o a lo que se haya encontrado, es el ubicarla en su contexto. Claro. Entonces, ¿cuándo se servía? ¿Cómo se servía? ¿Quiénes la comían? Bueno, etcétera, 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 ¿no? Sí, pero la verdad es un gran trabajo y justamente esto Son que muchas es, horas. y que justamente este es un proyecto partícipe, que haces a la gente partícipe, Sí. Personas que te comparten. Pero justamente ahorita nos ibas a decir algunas de las recetas que te han llamado más la atención, pues de Mascota, de Tapalpa, de Agualulco, de Tlajomulco, de Zúñiga. Digamos, para los que nos están viendo, pues ahí se los describes, y también los de radio, para Sí, que claro. empiecen a salivar y ahora sí que venga lo rico. Bueno, voy a usar la portada de este libro Claro. para dar el primer ejemplo y contestar lo que tú me pides. Les voy a contar muy breve la historia de estas 3 personitas. Llegamos nosotros a un lugar que se llama Lagunilla, en Tapalpa. Sí. Preguntamos por la persona mayor, nos dijeron en dónde estaba, llegamos. La señora, muy linda, 98 años en ese entonces, Wow. nos recibió y nos dijo que con todo gusto nos iba a contestar. Hago la entrevista y le pregunto por el turco.
Y entonces la señora sorprendida voltea y me ve y me dice, ¿y usted cómo sabe de eso? Si la última vez que yo comí turco fue a los 9 años cuando se casó tal persona. Entonces le pedí de favor si me podría enseñar a preparar ese platillo. ¿Sí? O sea, tenía 9 años, pero ella recuerda cómo se hacía y a qué sabía. Entonces me dijo, no, pero yo creo que usted no va a poder porque ocupamos el metate, pues es pesado hacerlo. No le hace, le dije, yo lo traigo. Bueno, me puso como 20 condiciones, cumplimos con todas, porque el haba en ese momento era difícil conseguirla, pero la conseguimos. Fuimos a casa de ella, ella nos estuvo guiando. Estas 2 personas que están a los lados son sus hijas. Una de ellas, la más joven, 75 años. Ah, la chavita. La chavita, sí, muy linda, es la verdad. La niña. Sí. Entonces, cuando estábamos terminando de preparar este turco, dice la señora, a ver, separen un poquito de esa masa y van a hacer bolitas. Y entonces, una de ellas, ella específicamente, le dice, mamá, ¿y para qué queremos las bolitas? Bueno, le dijo, tú sepárala, ahorita verás. Y entonces le reclama y le dice, mamá, ¿cómo si tú sabías hacer esto de toda la vida? Nunca ni nos lo hiciste y menos Ni nos enseñaste a hacerlo. claro. O sea, así es justamente como se pierden muchísimas de nuestras recetas, de unos sabores de verdad extraordinarios que tenemos todavía en el estado. Hicimos nosotros, este es el platillo ya terminado, para eso eran las bolitas, porque era parte de la decoración que se usaba en aquel tiempo. Entonces, una vez que se publica este libro y demás, lo teníamos en una cafetería, que es en donde se venden los libros, porque no lo tengo en librerías, y pusieron un póster en la puerta. Entonces, llegan unas personas y dicen, mira, ahí está mi cuy, refiriéndose a la señora mayor. Y entonces se bajan otras personas del coche, según entendemos nosotros, y bueno, la sorpresa de la vida, ver a su abuelita ahí En la portada publicada. del libro. Wow. Sucede que la señora estaba muy, muy grave, la señora conoció el libro y a los pocos días falleció. ¿Sí? Y entonces yo recibí algunos correos muy lindos de sus familiares y me decían, Maru, lo que tú estás describiendo adentro, la historia que mi cuy te platicó, nosotros no la conocíamos, porque a nosotros nunca nos dijo eso. ¿Por qué? Pues porque nunca lo preguntaron, ¿no? O justamente fue esta falta de comunicación que muchas veces hay. Porque entre de las repente no personas, valoramos sí, claro. esa parte tan importante de nuestra cocina como patrimonio inmaterial, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, contestando tu pregunta, por ejemplo, en el caso de Tapalpa, bueno, yo como cocina antigua, cocina que fue tradicional, y bueno, todavía algunas familias la cocinan, me quedo con el turco, definitivamente. Y ahora vamos, la parte típica en las casas. Las casas, casi En las casas, pero no se hace para vender. Okay. No, porque además es elaborado. Y por otro lado, vamos a la parte típica. ¿Qué pasa? ¿Qué es la comida típica de borrego, Tapalpa? ¿no? Borrego. Por ejemplo, el borrego, pero bueno, el borrego sí tiene su tradición, pero los tamales de acelga. Y déjenme les digo que los tamales de acelga tiene relativamente poco tiempo que surgen. De hecho, el tamal más tradicional de Jalisco es ese de acelga. No, claro que no, el de ceniza. De ceniza. El tamal blanco y el tamal de ceniza, que Nos estamos comparten peleando, Raúl y yo. con otros estados. Yo decía ¿no? que el colado. Sí. Bueno, también el colado es muy, muy antiguo. El de ceniza yo le daba origen de Michoacán. Bueno, recordemos que la distribución geográfica era, bueno, no tenía los límites políticos que hoy en día tenemos, ¿no? Oye, Maru, entonces se compartía diferente. Me pregunto, digamos, ahorita hablando justamente del patrimonio, el patrimonio y cómo es ese rescate y cómo esa información genera, pues, ventana de oportunidades, genera oportunidades. Organizándose estas mujeres o familias, hombres, al rescate de estas recetas, de este patrimonio, de este legado que nos dejan las generaciones pasadas, se pueden generar proyectos productivos. Sí, de hecho, se puede generar desarrollo económico a través de la cocina tradicional de Jalisco. Sí. Bueno, de cualquier lugar, pero justamente de Jalisco, que la tenemos tan abandonada o oculta. Eso mucha gente, más bien la tienen no abandonada, sino oculta, mucha gente, ese recelo, pero podrían cambiarlo y mostrarlo, y pues que brille esta cocina tradicional y generar proyectos, como tú lo hiciste.
Sí. con las mujeres del maíz. Así es. Pero ahorita nos dices que son, que no son las mujeres del maíz, porque ya ves, el tiempo aquí pasa rapidísimo. Muy bien. Este es un tema muy interesante. Pero les quiero recordar que estamos hablando sobre la cocina tradicional de Jalisco. Tenemos regalos, un rompope delicioso. ¿No lo has probado? ¿Tú No, el rompope? ese no. Justamente del convento de claustro de Jutla. También tenemos el café de Cusalapa de Cuautitlán de García Barragán. Muy rico. Y Sabores con Tradición, 2 publicaciones de Maru Toledo, que es una de... ¿Cuántas has hecho? 20. Ya 20 publicaciones. En total tienes. tenemos publicados 20 libros. Wow, felicidades. Pues volvemos, esperamos sus llamadas. 3030-5311 y 3030-5312. Regresamos. La mesa. Cuca y José Force. A rockearles, ya he dicho. Sí, sí, aquí suenan los tamborazos y los guitarrazos. Ahí está la mesa de la mesa. Una bonita artesanía de nuestra compañera, Minerva ¿no? Villa. Minerva Villa, un saludo para ella. Y bueno, lo que acabas de ver y escuchar pertenece a esta banda que, hijos, mano, ya 25 años. Sí, El tiempo vuela, ¿Cómo muchachito. siguen, Sí, siguen en activo. Y bueno, estamos hablando de Cuca. Ahí está el buen Nacho González, el implacable. También está Carlitos Avilés en las 4 cuerdas. También está José Forza en la voz. Y adiós Galo, hola Alejandro Ataola. Y bueno, ya sabrás, ¿no? Las redes sociales ya se inundaron que si es mejor Galo, que cómo se le extraña. Que porque pero Alejandro, salió, que ya pero Alejandro empezamos. Ataola es un gran instrumentista. Estamos hablando que tocó con Santa Sabina, que ya ha tocado con La Barranca, con San Pascualito Rey. Y él decía algo muy interesante, el buen Alex Ataola, que había 2 maneras de atacar la guitarra. Para él, ¿no? La primera era la David Gilmour, ¿no? Como Pink Floyd, que se identifica más con los grupos que había tocado antes, que acabo de mencionar. Y la otra manera de atacar la guitarra es a la Jimmy Page. Entonces aquí con Cuca se va a soltar la greña el próximo viernes. Ya este viernes estará aquí en la ciudad de Guadalajara, en la zona de Parres estreno. Arias y Periférico, y en la calle 2, junto con otras bandas locales. Así es que felicidades a Cuca y ahí nos veremos para soltarnos la greña por acá. Aquí te la traigo incluida, es máscara y cabellera. Perfecto, pues muchas gracias a Margarita Esparza. Me gusta mucho este tipo de programas y me gustaría conocer más de la comida tradicional. Ella nos habla de Zapopan, Colinas del Rey, se apunta para la rifa. Todos entran a la rifa. También Ramiro Ezequiel Macías dice, lo que no me agrada es que cuando alguien llega de otro estado, del extranjero, es casi imposible llevarlos a un restaurante o a un lugar de comida tradicional, incluso para nosotros los tapatíos. Claro. Dice, tenemos que irnos a los barrios específicos o a llevarlos a algún pueblo del estado. Dice, con este tipo de programas nos imaginamos las cosas más tradicionales. Gracias, Ramiro Ezequiel Macías. Ahí está tu llamada completita. Anthony, ándale, mira, Anthony Ríos. O sea, Anthony Rivers. Gracias, Antonio. Mira, él tiene 19 años, está chamaco, de aquí del barrio del Retiro. Un abrazo para él. Y también Arturo Gómez Valdivia. ¿Dónde podemos comer las delicias? Mira, una segunda llamada también relacionada. De las que están hablando, hagan un segundo programa. Y mira, ya Mario ya están acá ya te proponiendo. vamos a comprometer Dice, el segundo invítenla a programa. hacer un programa en C7. Ah, pues mira, ahí está, para acá la receta tradicional, ¿no? Gracias es el comentario de Arturo Gómez Valdivia. Y por otro lado, Sandra López Beltrán de Tonalá, me apunto para la rifa. Felicidades por el programa del día de hoy. Recta final, 3030-5311, 3030-5312. Esto es La Mesa. Aquí estamos todos los martes de 7 a 8 de la noche, aquí con un relevo australiano de calidad. Ahí nos vemos. Chido. Muchísimas gracias. Pues justamente, Maru, mira, ya te están comprometiendo. Te vamos a tener aquí un segundo programa y tercer, cuarto, bueno. y hasta igual vas a tener aquí tu programa. La Ándale, intimidad en la cocina con Maru. Sí, ¿verdad? Nos ibas a platicar de justamente cómo se genera un proyecto productivo, desarrollo económico a través de la cocina tradicional, Sí. y lo que se convirtió ya con 14 años, Sí. las mujeres del maíz. Bueno, he de decirles que con toda la dificultad que de repente tenemos para poder conseguir este tipo de información, Mujeres del Maíz tiene actualmente más de 700 recetas documentadas. Esto es un inventario de nuestro patrimonio inmaterial, para nosotros increíblemente valioso. ¿Qué sucede? Después de esto empezaron a invitarnos a presentarnos en diferentes ferias, en eventos, Ha sido muestras gastronómicas, y a entonces España, ¿no? Has estado- estuvimos en Madrid Fusión, hemos estado en varios eventos realmente importantes representando la cocina auténtica, la cocina Jalisco. tradicional de Jalisco. Para esto, muy breve les comento, nosotros como célula de investigación
nos propusimos cada año un producto cultural. Entonces hay un momento en el que después de haber editado cada año, o sea, hacíamos investigación en campo y sacábamos una publicación como esta. Y así, pero para el año de 2011 dijimos, bueno, ya tenemos bastante información y ahora un investigador que no da a conocer, que no promueve, que no difunde lo que está encontrando, como qué razón tiene de existir. Sí, claro. Entonces, bueno, a partir de ahí, en el año 2011 dijimos, vamos, que el producto cultural de este año sea formar un grupo de mujeres del maíz, que justamente nació en Zapopan, pero bueno, con Zapopan Ya no hay nada no de pasó maíz. nada. Y ya no hay maíz. Sí, entonces En la dijimos, Villa bueno, Maicera. tenemos otros 100 y tantos municipios. Y bueno, la vida siguió. El asunto es que este grupo de mujeres del maíz empieza a tomar cada vez un poquito más de fuerza, que hay que hacer una aclaración. Mujeres del maíz son cocineras tradicionales de humo. Es bastante difícil manejar esta parte. Christopher ya lo vio ahora que estuvimos en la Plaza Tapatía, que no es sencillo manejar todo esto que pareciera así tan fácil, no lo es realmente. Entonces, una vez que nosotros tenemos suficiente material para darle a probar a la gente, surge por parte de la gente, así como ahorita, de que, bueno, si El nosotros interés, ¿no? queremos Sí. probar eso, ¿en dónde? ¿No? Bueno, consecuencia a su vez de esto, pues tuvimos oportunidad de comprar un terrenito en el rancho El Teuchiteco, esto es en Agualulco de Mercado, el municipio de Agualulco de Mercado, perdón, que está a 45 minutos, una hora de aquí de Guadalajara. Entonces, este lugar está en medio de puros cerros, es un pedacito de brecha, es 1.7 kilómetros de brecha, y ahí tenemos la Casa de Humo y la Escuela de Humo que están manejadas por las mujeres del maíz. Las mujeres del maíz hemos procurado estarlas capacitando. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esa investigación que estamos nosotros generando, las vamos a ellas capacitando a su vez, entrenando, para que puedan ellas manejar estas recetas y ofrecerlas tanto en muestras como ahí mismo, en su casa. Justamente ¿Sí? con Que es algo actitud de sumamente servicio, sencillo, claro. pero muy, muy, muy sencillo. Sin embargo, bueno, lo que nosotros ofrecemos ahí realmente es cocina casi, casi autóctona y cocina muy, muy antigua. Pongo, por ejemplo, servimos unas dobladas de pasta verde que se hacen con las hojas de la temporada y que se han quedado porque a la gente cuando las prueban, pues les gustan. Tacos asoleados. Los tacos asoleados, por ejemplo. No, perdón, déjenles comento que a mí ya me tocó ir al Teuchiteco. La verdad salí, creo que parecía que pasaba como unos 2 kilos más después de esa tarde. Pero no, la verdad riquísimo, un olor, una atención, pero pues fascinante. Y además, como dices, Sencilla, este es sencillo. entorno que tienes alrededor de 15 vecinos. Son 19 casas en total. Son 19 casas, Claro. un entorno súper bonito, rodeado de verde, Con rodeado mucha de paz. árboles, mucha paz. Con mucha y la paz. cocina deliciosa. Pero Maru, si alguna persona que nos está escuchando, nos está viendo, quiere contactarse contigo, ¿qué correo te puede escribir para justamente que quiera conocer el Teuchiteco, que quiera conocer el rescate de esta cocina que has realizado? Digamos, ¿cuál es tu correo que nos lo puedes proporcionar? Es marutoledo5@gmail.com. Es más fácil porque miren, como estamos en el cerro, pues no tenemos teléfono, no llegan allá las señales. Entonces, bueno, pues hasta que bajamos, bueno, es cerquitita, pero tenemos que bajar. Sí, hoy casi no viene porque no le encontraba el Sí. celular. Le tuve que estar Sí. mandando correo hace dos semanas Entonces, antes. bueno, ahí sí necesitamos que nos tengan un poquito de paciencia. Entonces, marutoledo5@gmail.com. Ahí estamos a sus órdenes y pues bueno, cuando quieran ir a conocer el Teuchiteco, a probar, porque hablando de los Birria. proyectos productivos que tú mencionas, bueno, efectivamente, el proyecto integral que estamos comenzando a manejar lo hemos titulado Ciudad de Humo. Es todo un proyecto largo, pero bueno, esperemos que se pueda concretar, no tan a largo plazo, ¿no? Pero sí vale la pena. Sí ¿Por qué podemos- Ciudad de Humo? Porque la idea es llevar trabajo a este rancho en donde las mujeres necesitan más actividad. Y es un rancho que ha estado un poquito como olvidado. Sin embargo, bueno, ahí lo que la gente de ahí le llama la Casa de Humo, pues realmente es mi casa.
Sí. Pero bueno, entonces Pues, en el patio de mi casa perdón. y en las 2 cocinas que tengo, ahí se cocina, ahí A ver, recibimos a la Maru, gente. agarra 2 variaditos también, porque si no A se ver. nos va a acabar el tiempo y no vamos a dar los regalitos. Pero a ver, voy a repetir otra vez tu correo, marutoledo5, si quieres agarrar 2. Justamente @gmail.com para que Ahí se pongan en estamos contacto contigo y que tengan pues, la experiencia y el, Sí, es una el gusto experiencia. de poder irte a visitar, salir de esta ciudad, este calorón que está haciendo aquí en la ciudad. Allá 45 minutos se pone muchísimo más fresco. De hecho, Sí. hasta yo creo que sigues durmiendo tapadita por allá. ¿Cuáles son los ganadores que tenemos? A ver, tenemos aquí Cristóbal Yáñez Cristóbal Yáñez. y... Ay, Dios, no le veo. No le veo nombre, a ver. Para recoger estos regalos se Ah, tienen que Pedro de la presentar Cruz. Pedro de la Cruz Pero, en el edificio México en calle Francisco Rojas González, esquina con Avenida México, número 155, Colonia Ladrón de Guevara, con su IFE, por favor. Aquí vamos a estar guardando para que justo. ¿Y los tuyos cuáles son, Raúl? Acá dice, me apunto a la rifa y se la sacó. Sandra López. Sandra López. Sandra López y Florencia Costa del Centro. Y acá Cristóbal Yáñez y Pedro de la Cruz Vallardo, que dice Maru es la mejor chef de México. Mira, pues Maru, yo se lo agradezco. justamente pero ya no. te comprometimos para vamos a tener un segundo, tercer, cuarto todo programa. Tienes mucho que compartirnos, el gran trabajo. Les recuerdo las redes, @la Mesa TV y La Mesa TV por Facebook. Muchísimas gracias. Un saludo a mi amigo Álvaro Avitia y también les recuerdo Urban Fest en Larva en este mes de mayo. Muchísimas gracias y el primero que llegue, escoge regalo. Gracias y gracias Maru, gracias La Raúl. Mesa. Diálogos con la comunidad artística. La Mesa.